Muy buenos días. Con un saludo afectuoso del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Para nosotros es, y la visión de Universidad Abierta es un motivo de gusto el que el doctor, que es maestro de nuestra facultad, Ángel Alonso Portillo, les venga a impartir una conferencia respecto de la detención arbitraria y el control de detención. Me voy a permitir dar una lectura, una síntesis muy apretada del doctor, porque en realidad nos podemos llevar toda la hora de conferencia, la verdad no sería lo ideal, y ustedes debemos agilizarlo para que ustedes abrevien el conocimiento. El doctor Ángel Alonso es licenciado en Derecho por la Universidad Metropolitana, es maestro en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Autónoma de México, aprobado con mención honorífica, también doctor en Derecho por esta Facultad de Derecho de la Universidad, aprobado también con mención honorífica. Ha obtenido diversos cursos de especialización, como curso de actualización a distancia para agentes del Ministerio Público, curso de especialización para defensores públicos federales, organizados por el Poder Judicial de la Federación a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, entre otros más certificados que ha obtenido. También diplomado de Derecho Penal, organizado por la Universidad Latinoamericana, diplomado en actualización en teoría del delito, organizado por el Instituto de Derecho Penal, diplomado en actualización en Derecho Procesal Penal, organizado por la Facultad de Derecho de esta universidad. En talleres, ha participado en talleres de capacitación en Derecho Internacional y Nacional de los Refugiados, organizado por la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, curso de técnica de argumentación en los estudios orales, organizado por el Poder Judicial de la Federación a través del Instituto Federal de Defensoría Pública. Cuenta con la certificación docente en el sistema acusatorio, que es otorgada por la Secretaría Técnica del Consejo de la Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, y aparte es maestro tanto en licenciatura como en posgrado en nuestra facultad. También en cuanto al ámbito profesional, ha tenido diversos diplomados impartidos en esta facultad, también conferencias respecto de responsabilidad penal médica, averiguación previa, proceso penal federal, delitos contra la salud. Ahí señalamos la reforma del menudeo de la Ley General de Salud, entre otros. En cuanto a la experiencia laboral, ya ha sido agente del Ministerio Público Federal, o sea, de la Federación. También ha sido secretario del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Noveno Circuito en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y actualmente es defensor público federal adscrito al Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, además de contar con diversa publicación escrita. Entonces, sin mayor preámbulo, doctor, bienvenido, y los dejo con el doctor para que abren el conocimiento respecto de esta interesante conferencia de detención arbitraria y control de detención. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, siempre es bueno empezar con un aplauso, y eso pues evidentemente lo motiva a uno para poder pues hablar de una mejor manera y poder transmitir precisamente el mensaje que traemos el día de hoy. Pues bueno, sin mayor preámbulo, como ustedes ven precisamente en la presentación, en la primera lámina de esta exposición, la conferencia, la plática que vamos a llevar el día de hoy, pues se titula precisamente Detención Arbitraria y Control de Detención. Efectivamente, bueno, es un tema muy importante, y establecería rápidamente el objetivo de la conferencia, que va a ser, vamos a utilizar un método deductivo de lo general a lo particular. En un primer momento vamos a empezar a hablar de diferentes instrumentos internacionales
que son precisamente lo que se constituye como las fuentes de protección del derecho a la libertad personal y a la seguridad de la persona. Posteriormente, de que ya conozcamos la fuente internacional, vamos a ver lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para luego aterrizar precisamente a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto del tema que nos ocupa. Y en ese sentido, el objetivo también tendrá que ser determinar qué es una detención arbitraria y, consecuentemente, en qué consiste el control de la detención. Sí, esos son los objetivos, porque pues, si de esa manera llamamos a esta conferencia, le pusimos ese nombre, es importante determinar en qué supuestos se incurre en una detención arbitraria y, consecuentemente, cuál es el control de la detención. Iniciaría también señalando que el día jueves, precisamente, sobre estos temas de detenciones arbitrarias, salió publicada un artículo precisamente en el periódico La Jornada, donde se establece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos rinde un informe donde me parece que en los últimos 6 años está estableciendo unas estadísticas donde ahora el primer lugar de detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos y desapariciones forzadas de personas se constituye precisamente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y también por la Secretaría de la Marina. Entonces, eso no lo digo yo, son los datos que ha revelado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, quiero aclarar que el día de hoy no vamos a hablar nosotros de la desaparición forzada, sino nada más de 2 temas prácticamente torales, lo que es la detención por flagrancia y el caso urgente. Pero también creo que en una de las primeras facetas será importante hablar, porque tenemos duda luego de aquella posible detención por sospecha, ¿sí? Que evidentemente está prohibida por nuestra Constitución, pero también esa detención a petición de la sociedad o bien por una denuncia no formalizada, como son las denuncias anónimas, ante algún tipo de autoridad. Y luego ver precisamente la intervención que pueden tener los agentes estatales, como son los policías preventivos, policías federales, o bien los miembros del Ejército o Fuerza Armada. Porque ahora, precisamente a estos elementos del Ejército, en términos del artículo 21 constitucional, la Corte Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en algunos criterios de tesis aisladas, ya le ha reconocido precisamente la función en temas de seguridad pública, cuando precisamente la voz que se ha alzado es que los elementos de las Fuerzas Armadas deben de permanecer en los cuarteles. ¿Sí? Sin embargo, se les ha otorgado ya facultades para brindar seguridad pública. Y esto precisamente ha traído excesos como el tema de las detenciones arbitrarias. En este tenor, precisamente, ya que establecimos este punto, vamos a hablar precisamente, en primer lugar, de lo que es el debido proceso. Si nosotros vamos a tener que determinar en esta plática, que nos vamos a ir muy rápido, lo que es una detención arbitraria y en qué consiste el control de la detención, entonces vamos a partir precisamente de que en todo sistema jurídico debe existir lo que se conoce como el debido proceso. La Corte Mexicana, precisamente, en diferentes tesis de jurisprudencia, ha establecido que se constituye el debido proceso por aquel conjunto, aquel grupo duro de garantías y derechos de los que gozan los gobernados, precisamente, y ese grupo o conjunto de garantías se constituye precisamente por la que se llama las formalidades esenciales del procedimiento. El artículo 14 constitucional, en su párrafo 2, establece precisamente que nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio, ¿sí?, seguido ante los tribunales previamente establecidos
en donde se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y es precisamente en esta parte de las formalidades esenciales del procedimiento, entendidas como aquel conjunto de actos procesales que se contienen en la Constitución y en los códigos procesales, donde precisamente se incurre en una lesión de bienes jurídicos de las personas que son detenidas y puestas a disposición de la autoridad, como puede ser el agente del Ministerio Público o un juez. ¿Por qué? Porque puede existir que haya una detención arbitraria que no cumple con los estándares internacionales y que tampoco cumpla con los estándares establecidos por la propia Constitución. Que no exista flagrancia, que no exista caso urgente, o bien que haya una prolongación o dilación en la puesta a disposición, o que también haya una prolongación injustificada en la puesta a disposición, no nada más ante la gente del Ministerio Público, sino también ante el propio juez. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de esta prolongación ilegal de la detención? En este orden de consideraciones, efectivamente, pues se da en las formalidades esenciales del procedimiento la garantía de audiencia, precisamente para realizar diferentes actos de defensa o ofrecer pruebas, entre otros. El debido proceso, ciertamente, tiene relación con esta primera lámina que hablamos del Estado de Derecho, porque pues un Estado de Derecho ciertamente se caracteriza en los estados liberales por el imperio de la ley, donde se le da una primacía al poder legislativo y a la norma jurídica. Pero ¿qué sucede? Que hay una antinomia precisamente en este Estado de Derecho mexicano cuando quienes están encargados de respetar las propias normas, pues son los que precisamente violan la Constitución y violan la ley fundamental. Agentes del Estado, policías, secretarios de seguridad pública, federal, local y elementos de las Fuerzas Armadas. Y también agentes del Ministerio Público y jueces. Porque parecería que alguien diría que los jueces no. Pero precisamente en diferentes resoluciones de amparo que han generado jurisprudencia, pues esto ha sido por motivo de que algún juez o algún tribunal colegiado, todavía en ese nivel de amparo directo, pues cometió o convalidó o hizo una incorrecta interpretación del texto constitucional y de los tratados internacionales. Y fue la Corte Mexicana hasta que llegan en amparo directo, donde precisamente hacen una verdadera y correcta interpretación. En este sentido, bueno, aquí hay algunas tesis que estoy señalando, hay más, pero estos son criterios ya de jurisprudencia, no son tesis aisladas. Prueba ilícita, también el derecho a un debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas ilícitas. ¿Por qué? Porque precisamente la prolongación ilegal de la detención puede generar pruebas que se recaben por los agentes estatales al margen de lo que establece la propia Constitución y los propios códigos, las leyes secundarias. El debido proceso, ahí viene la tesis correspondiente. Entonces, me voy rápido, voy a citar brevemente cuáles son algunos de los instrumentos internacionales que hacen referencia al tema de la protección al derecho a la libertad, la protección al derecho a la libertad y a la seguridad personal. Pues bueno, cuando precisamente nuestro artículo 16 constitucional ya nos está estableciendo que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento de cometer el hecho delictivo y de ponerlo a disposición de manera inmediata a la autoridad, también inmediata, y esta con la misma prontitud a la del agente del Ministerio Público, y que luego también el artículo 16 constitucional nos dice que cuando se cumpla una orden de aprehensión, los agentes que cumplan la orden deberán deponer también de manera inmediata ante su juez a la persona detenida. Y que también el artículo 19 constitucional nos establece que ninguna detención ante un juez
podrá exceder del término de 72 horas si no se justifica esa detención con un auto de formal prisión, o bien porque se solicita la prórroga de ese plazo constitucional. Pero si esto no sucede, entonces también podríamos hablar de que hay una detención que afecta de manera directa la libertad personal. Entonces, la Declaración Americana de Derechos Humanos, y Deberes del Hombre, ya desde 1948, nos está hablando de estos temas, que se verifique sin demora la legalidad de la medida y ser juzgado sin dilaciones injustificadas. Es decir, aquí el tema de la puesta a disposición no es un tema de que lo principal sea la temporalidad, 1 hora, 2 horas, cuando precisamente estamos dilatándonos. Yo, agente de la policía, agente estatal, media hora, 3 horas, 4 horas, 5 horas, no sé, no, precisamente de lo que se trata no es un tanto de la temporalidad, sino, como ya lo dijo la Corte Mexicana, de justificar la prolongación de la detención. Si esa prolongación de la detención no se justifica, entonces hablaremos de una detención arbitraria. Porque, por ejemplo, en esta Ciudad de México, pues ciertamente existe un caos vial, luego podría haber marchas, algunas contingencias, que pudieran efectivamente en un hecho fáctico, en un hecho real, hacer que se dilate la puesta a disposición de una persona ante la gente del Ministerio Público. Y entonces los agentes estatales pues tendrán que justificar precisamente todos esos puntos. Pero si esto no es así, si no es por una causa justificada, porque agarraron y empezaron a recabar pruebas sin la dirección y mando de la gente del Ministerio Público, y empezaron a llevarse al detenido para que les indicara en dónde estaba la casa de seguridad, donde tienen inclusive secuestradas algunas personas, y se llevaron a esta persona para que les dijera dónde tienen la droga, dónde tienen el vehículo robado, y la policía en forma unilateral y sin autorización de la gente del Ministerio Público que dirija esa investigación, se dilatan en poner a disposición a una persona. Efectivamente, todo eso pudiera traer consecuencias de carácter jurídico en la exclusión de la materia probatoria, ¿sí? De las pruebas que se puedan recabar o que sean recabadas por estos policías, por estos agentes estatales, durante la dilación en la puesta a disposición. Luego, entonces, también tenemos que está otro instrumento internacional, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Declaración Universal de los Derechos Humanos. También ya nos está hablando de este tema de la protección de la libertad personal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En esencial, prácticamente, estos instrumentos internacionales, como viene ahí en negrillas, que dice que nadie podrá ser sometido a una detención o prisión arbitraria, y nos están señalando prácticamente que la detención debe de ser de manera inmediata y sin demora. Se llevará a cabo sin demora esa puesta a disposición ante el juez. Nos hablan también de lo que significa el plazo razonable para llevar a cabo un proceso penal, y ese sería otro tema también para otra plática. Y en general, pues también está aquí, repito, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que nos están hablando ya precisamente de esos deberes jurídicos que tienen las autoridades de poner a disposición de la autoridad a la persona que es detenida. Entre otros también aspectos es importante señalar que a esta persona detenida se le debe de leer sus derechos, se le debe de hacer saber cuál es el motivo y causa de la detención, y precisamente ponerlo de manera inmediata ante la gente del Ministerio Público. El artículo primero constitucional, pues bueno, trae toda una fuente de derechos, de derecho internacional, que protege precisamente también la dignidad de la persona y el derecho a la libertad. Ya inclusive desde la reforma del 2011, del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos,
pues estableció precisamente esos deberes de las autoridades para proteger y garantizar los derechos humanos. El artículo 14, el debido proceso, fundamentalmente, artículo 16 constitucional, el mandamiento judicial de orden de aprehensión, actos de molestia debidamente fundados y motivados, detención en flagrancia, caso urgente, y que esa detención sea ratificada por un juez de control de manera inmediata. El fundamento de los jueces de control se encuentra hoy en el artículo 16 constitucional. El artículo 17, principio de tutela judicial, el acceso y derecho a la justicia. El artículo 19, de poner precisamente de que se resuelva, la situación jurídica de la persona detenida ante el juez en un término que no pase de 72 horas o 144, si no se justifica con un auto de vinculación al proceso o de formal prisión, porque acuérdense que todavía llevamos asuntos del sistema anterior. Y el artículo 20, que pues prácticamente nos habla de muchos derechos, entre ellos que se le diga a esta persona de qué se le acusa y los motivos de su detención. El derecho a guardar silencio, fundamentalmente, que se protege precisamente ese principio de no autoincriminación. El Código Nacional, donde nos habla de todos estos temas. Luego entonces, el concepto de libertad personal, ya también nuestra Corte Mexicana tiene en una jurisprudencia el concepto de lo que significa la libertad personal, y entre otras cosas también nos ha dicho que es el derecho a la libertad personal es un derecho fundamental, inherente a la persona humana, el cual hace parte esencial de su dignidad y garantiza al ser humano su desarrollo integral, además de ser presupuesto fundamental para el goce y pleno ejercicio de sus derechos. Aquí existe ya un criterio del Poder Judicial que, bueno, define, es importante que la Corte Mexicana ya defina en qué consiste la libertad personal. Y dice, en su ámbito más básico es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento y libertad de ambulatorio. Entonces, aquí dice llevar a cabo sin intromisiones injustificadas, lo que nos lleva precisamente a la conclusión de que el derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto, es un derecho relativo, es un derecho que efectivamente se puede restringir, pero solamente bajo supuestos, bajo ciertos casos, y esos los establece precisamente la Constitución y los instrumentos internacionales. ¿Sí? Entonces, ahora el debido proceso también, el poder y la arbitrariedad de las autoridades del Estado mexicano se van a ver precisamente limitadas por lo que se conoce como el debido proceso, la figura de un juez de control, nuestro juicio de amparo y lo que existe en otros países como es el habeas corpus, equiparable de alguna manera en la materia de la suspensión aquí a nuestro juicio de amparo. Sobre el concepto de libertad del tema de la detención arbitraria, pues prácticamente de lo que yo investigué podemos llegar a una conclusión de que no está definido un concepto de detención arbitraria en la propia ley. En la propia Constitución tampoco nos dice en qué consiste la detención arbitraria. Los instrumentos internacionales solamente establecen principios para la protección de ese derecho a la libertad personal. Las legislaciones nacionales han determinado también los supuestos en los cuales se puede dar una detención, es decir, como el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales no nos define qué es una detención arbitraria, pero sí nos dice cuáles son los supuestos para poder proceder a la detención de una persona. Y nos habla del caso de la flagrancia, nos habla también del caso urgente. Entonces, en otro lugar tenemos que encontrar ese concepto de detención arbitraria, y ese concepto lo encontramos precisamente en la jurisprudencia internacional, la que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también
lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nos ha dicho que es toda privación de la libertad personal que no cumpla con las disposiciones internacionales y legales de derechos humanos o que en ejecución de una orden de detención proferida con arreglo a las mencionadas disposiciones se vulneren los derechos humanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una detención será arbitraria cuando la privación o restricción de la libertad personal de un ciudadano no cumpla con los requisitos o principios exigidos en la norma constitucional y tampoco en lo que establece los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero si en un momento dado se cumple con esos estándares, como puede ser que sí se detenga a una persona en el momento de estar cometiendo el hecho delictivo, es decir, en delito flagrante, dice, puede ser que esto suceda así, pero si con posterioridad a la detención existen violaciones de carácter procesal y constitucional, como la dilación en la puesta a disposición de esta persona detenida, entonces también, si esto no se justifica, hablaremos de que también hay una violación a ese tipo de derecho. Y me adelanto porque esto es muy congruente con lo que en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se resolvió un caso en Ecuador, precisamente por un tema de detención arbitraria, la persona que defendía a la persona que fue detenida arbitrariamente, me pareció muy importante, y lo digo, el alegato es de él y lo hago mío, pero la fuente directa es de esa resolución. ¿A qué hago referencia? Que más adelante vamos a ver que la Corte Mexicana, prácticamente en criterio de jurisprudencia, ha señalado que existen dos momentos en el tema de ver si una detención es arbitraria o no. El primer momento, dice, es si se cumple con los estándares de flagrancia o caso urgente. Si esto sucede, dice, lo que sucede en la segunda fase, que es la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad inmediata, que es el agente del Ministerio Público, eso es un tema diferente de valoración. Lo que dijo la Corte Mexicana en consecuencia es, si a una persona si la detienen en flagrante delito o en caso urgente, si después hay una demora, todas estas pruebas que inclusive se hayan recabado al margen de la ley, no inciden en la anulación de la detención, es decir, de decretar la libertad por reservas de ley de la persona detenida, ¿sí? Es decir, no persiste la primera fase, que es el tema de la detención. Si después en la segunda fase hubo otro tipo de violaciones, esas en su momento son valoradas, pero de manera separada y podrán ser excluidas. Pero persiste la detención. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que a la persona, propiamente la Corte dice, tendrá que seguir detenida y no se tendrá que decretar su libertad con las reservas de ley. Pero me parece, y con todo respeto lo digo, que ese criterio no es muy correcto, y obviamente en un momento, en un futuro, esto tendrá que cambiar, porque la misma ley de amparo habla de cómo se crea la jurisprudencia, y una de esas formas no es nada más la reiteración y contradicción de tesis, sino ahora hablamos de sustitución. Antes hablábamos de la modificación de la jurisprudencia, ahora se utiliza el término sustitución. Es decir, cuando un nuevo criterio contradiga a los anteriores, podrá ser sustituido. ¿Cuántas veces hemos visto que la Corte Mexicana dice, en una nueva reflexión, entrando a un nuevo estudio, hemos reconsiderado que bueno, no era muy correcto lo que habíamos interpretado y que ahora lo estamos interpretando de otra manera? Y leo ahora lo que dice la persona que defendió a este sujeto, a esta persona privada de la libertad. Dice, la legalidad de la detención debe de ser jurídicamente sustentable en toda su duración. Sí, o sea, toda su duración. El tema de la detención no es nada más la flagrancia, sino también la puesta a disposición. Así, una detención originalmente legal, flagrancia, puede tornarse en arbitraria, sin que la legalidad inicial
pueda subsanar la arbitrariedad posterior, ¿sí? Sin que la legalidad inicial pueda subsanar la arbitrariedad posterior. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto una legalidad en la detención por flagrancia, entonces esto va a contaminar precisamente todo lo demás o será contaminado más bien por las demás pruebas o diligencias que sí se llevaron a cabo en forma arbitraria, como es el caso de la dilación en la puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público. Entonces, dice, de igual manera, de una detención que tiene un origen arbitrario, no puede posteriormente ser subsanada, ¿sí? Entonces, me parece que hay una relación lógica entre la detención inicial y la puesta a disposición. Lo que dijo la Corte Mexicana es que son dos momentos y que por lo tanto cada uno de ellos el juez de control o el agente del Ministerio Público tendrá que valorarlos de manera independiente. Aquí viene flagrancia, las consecuencias y efectos de la violación al derecho humano y a la libertad personal son la invalidez de la detención de la persona y de los datos de prueba obtenidos directa e inmediatamente por aquello. Esta es una tesis aislada, pero que nos está diciendo ya que cuando no se da el supuesto de flagrancia, entonces no es nada más lo que dice nuestro Código Nacional, que el juez de control o el agente del Ministerio Público tendrá que decretar la libertad con las reservas de ley, sino que también tendrá que excluir también todo el material probatorio que se haya recabado con motivo de la detención y con motivo, en su caso, hasta de la puesta a disposición. ¿Por qué? Porque en el momento de la detención, supongamos que una persona se le detiene porque en un retén se le encuentra con un arma de fuego o bien con algún conjunto de narcóticos, clorhidrato de cocaína, marihuana, pero efectivamente esa detención lo ven, se les da a la fuga, hay una persecución material y también se les da a la fuga, y después de 2 días ven a esa misma persona que pasa por ese retén y lo detienen, pero este día ya no lleva nada, ya no lleva armas ni droga, y lo ponen a disposición del agente del Ministerio Público, pues evidentemente que la detención no fue de manera inmediata, no fue instantánea, y por lo tanto será considerada ilegal. En consecuencia, si en un momento dado se le encuentra o los agentes estatales empiezan a recabar pruebas para que los lleve al lugar donde tiene las armas y tiene la droga que hace 8 días traía en ese vehículo y se recaban y son puestas a disposición del agente del Ministerio Público, también esas pruebas no tendrán valor probatorio, ¿sí? Entonces vemos cómo esto también, bueno, puede generar polémica, pero pues así ya lo está determinando el máximo tribunal. Pero también quisiera hablar de que me permití hacer un listado de varios supuestos donde desde mi perspectiva considero que se puede dar una detención arbitraria. Y todo esto, pues prácticamente me permití interpretar la propia Constitución. En la misma Constitución se establecen todos estos supuestos. Uno de ellos dice, sería decretar una detención sin orden judicial de aprehensión. ¿Por qué? Porque la Constitución pues, nos está diciendo que, en términos del artículo 16, que para proceder a la detención de una persona debe de ser con mandamiento judicial. Lo que podemos nosotros señalar aquí es que la regla general de la detención es bajo control judicial, expedida una orden judicial de orden de detención por orden de aprehensión. Entonces, hay casos de excepción. Los casos de excepción a esta regla general son precisamente el caso de la flagrancia y del caso urgente. Pero prácticamente la Constitución nos está diciendo que en todos los casos, para poder proceder a la detención de una persona, debe ser por mandamiento judicial.
escrito, fundando y motivando la causa legal de la detención. Entonces, aquí también tengo algunos comentarios, rápidamente los hago, obviamente son para la reflexión. Me parece que debería también de implementarse, y esto es algo así muy aventurado, tendré mis críticas, pero bueno, las tendré que sostener y rectificar en su momento, si es el caso, pero que también la detención por orden de aprehensión debería de ser sometida a un control de detención, ¿sí? Es decir, un juez libró una orden de aprehensión, consideró que se encuentra acreditado el delito o hecho delictivo o cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y luego los policías se lo ponen a disposición, pero uno de los requisitos, uno de los elementos también respecto a este tema es que dice la Constitución que una vez que se cumpla la orden de aprehensión deberá de ser puesto de manera inmediata ante su juez. ¿Qué quiere decir? Si también aquí hay temas de dilación, esos podrían ser sometidos a un control de detención ante el juez, que habría que ver si cuáles podrían ser las repercusiones jurídicas respecto de este tema, si no nada más sería la responsabilidad penal y administrativa de los agentes estatales por poner de manera dilatada o con demora a la persona detenida ante el juez. Pero también me parece que podríamos hablar de temas de prescripción o temas de causas de extinción del delito. Óigame, juez, usted libró una orden de aprehensión y dijo que se encontraba acreditado el hecho delictivo y la probable responsabilidad de esta persona, pero sabe que aquí existen estos datos de prueba que acreditan que ya se extinguió la acción penal, y no obstante usted libró la orden de detención, o bien que no se encuentra acreditado el hecho delictivo, y entonces esto muchos dirían, bueno, pero para eso existe el amparo indirecto. Pues sí, pero para eso también existen las facultades entonces de un juez de control, porque esa es una de las funciones de los jueces de control, que son jueces de control de la constitucionalidad también, y que tenemos un régimen de control de convencionalidad también a nivel internacional y que se desprende del artículo 1 constitucional. Entonces habría ahí todavía materia de análisis, ¿sí? Que podríamos, yo quiero nada más abrir en ustedes precisamente esas inquietudes. Otro punto, sin orden judicial de cateo, me introduzco a un domicilio y detengo a las personas, pero no se trata de delito flagrante. La Corte Mexicana ya también en algunos criterios ha señalado, por ejemplo, y esto surgió a partir de los casos de secuestro, donde puede haber una irrupción del domicilio, aunque no exista delito flagrante. Bueno, ahí existe el tema de que se trata de un delito permanente, más bien sí sería un delito flagrante porque es un delito permanente, ¿sí? Y se justifica entonces la intromisión y la detención. Pero si no se trata de un delito flagrante, entonces la intromisión y la detención, pues evidentemente serían ilegales. Que no exista flagrancia, que no exista caso urgente. Quiero iniciar entonces a hacer algunas consideraciones que creo que son muy importantes respecto de la flagrancia. Iniciaría con el primer momento, precisamente, que puede ser con la sospecha de que una persona está cometiendo un hecho delictivo. Y esto lo digo porque me parece que los agentes de la policía algunos de ellos, han sido mal capacitados. Porque creen que no pueden revisar a una persona por una mera sospecha. Lo que sí efectivamente no se puede hacer es proceder a la detención por mera sospecha, pero lo que sí se puede hacer es llevar lo que dice la Corte Mexicana, un control provisional preventivo, que se sustente en una sospecha razonable y que por lo tanto esta sospecha razonable esté sustentada a su vez en una sospecha objetiva de la posible comisión de un hecho delictivo. Me explico. Existe un retén, ¿sí? Igual, la Corte Mexicana ya dijo que hay 2 grados de intervención, donde nada más se va a violentar, a restringir, dice,
de manera temporal la libertad personal. Se restringe, no se priva de la libertad. Punto número 1, dice primer nivel, nivel menor, y luego habla de un nivel mayor. Primer nivel para la policía preventiva, que tiene funciones de prevención del delito y de brindar seguridad pública. Pasan en un RT y ven los agentes, los policías, Policía Federal, buenos días señora, ¿hacia dónde se dirigen? No, pues yo me dirijo hacia Acapulco. Muy bien, ¿todo bien señores? Sí, todo bien. Ok, ¿me puede usted permitir su licencia? Sí, cómo no. ¿Cómo se llama? Juan Pérez. Ok. Y hacen una revisión superficial del vehículo, nada más visual, y de la persona. Así lo ha señalado la Corte Mexicana. Ese es un primer nivel de una posible restricción provisional de mi libertad personal. Vamos. Pero, entonces, aquí podría decir, es que nunca por sospecha. No, entonces, ¿dónde quedarían precisamente las funciones de prevención del delito que tiene precisamente a cargo las policías correspondientes? En segundo nivel, esta persona, entonces, le preguntan su nombre y dice, ¿para qué quiere saber mi nombre? Estoy pidiendo su nombre porque quiero saber con quién estoy tratando. No, señor, yo no le voy a dar mi nombre. Entonces viene el segundo nivel, que dice la Corte Mexicana, cuando se denoten evasivas, precisamente, o que la persona empiece a denotar algún tipo de violencia, precisamente, y que se resista al interrogatorio o a las preguntas, y que inclusive en un momento dado pueda darse hasta la fuga, ¿sí? Este sujeto dice, no, yo no le voy a dar mi nombre, ¿me permite su licencia? No le voy a dar mi licencia. Entonces existe ya la posible sospecha razonada, y además el agente estatal ve que vienen 4 sujetos y que huele a marihuana en el interior de ese vehículo. Entonces ya empieza precisamente en un segundo nivel a haber un hecho razonable objetivo para pedir que estas personas bajen del vehículo y pudiera haber una intromisión en la revisión de la persona y de los propios vehículos. Y en su caso, dice la Corte, si después de esto se detecta que hubo ahí alguna droga o armas y la comisión de un delito flagrante, entonces se procederá a la detención de estas personas. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la Corte Mexicana sí ha señalado, quiero aclarar, prohíbe las detenciones por mera sospecha, pero sí permite las revisiones, dice, de control provisional preventivo que pueden hacer los agentes estatales y que deben de justificarla en esos 2 niveles, primer nivel y el segundo nivel. En este orden de ideas, entonces, aquí la Corte Mexicana también nos ha dicho qué pasa si ya en ese momento hubo una detención en flagrancia. Segundo momento, será la puesta a disposición de las personas detenidas, ¿sí? Pero sucede, como en muchos casos, de que están recabando pruebas todavía los agentes estatales. Por ejemplo, a algunas personas que les encuentran algunos bultos con marihuana, con clorhidrato de cocaína, empiezan a hacer el pesaje, empiezan a hacer la cuantificación, empiezan a elaborar un parte informativo, luego los llevan al médico, y todo esto efectivamente trae como consecuencia una dilación en la puesta a disposición. Y entonces, como ya lo dijo también algún tribunal colegiado, y hago mío también ese argumento, dice, oigan, momento, eso del parte informativo, pues la Constitución, en el artículo 16 constitucional, no dice, ni en los instrumentos internacionales, que la puesta a disposición en flagrancia debe de ser mediante escrito, que debe de ser en forma escrita, ¿sí? O sea, ahí no dice nada más que se encuentra la persona en el momento de cometer el hecho delictivo de manera inmediata o posterior a su comisión, ¿sí? Y que no se interrumpa la persecución, que sea perseguido materialmente. Es decir, lo que deben de hacer los agentes estatales es proceder a la detención y de manera inmediata ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público. Algunos también harán críticas y dirán, bueno, es que en el parte informativo es donde se está asentando las circunstancias de tiempo, lugar, modo, la relación de los objetos. Pues sí, pero eso no puede sustituirse con la declaración que el agente del Ministerio Público le toma.
si al final de cuentas lo que hacen cuando llegan ante la gente del Ministerio Público es ratificar un pacto informativo, ratifican el pacto informativo? Entonces, creo, y si esto va a ser motivo de valoración, pues también es motivo de valoración su propia declaración que emita de manera directa y con la inmediatez correspondiente ante la autoridad inmediata que es el agente del Ministerio Público. Ustedes pregúntenle a los policías preventivos cuánto tiempo se tardan en llenar los formatos de puesta a disposición. 3, 4 horas, eso no es fácil. Entonces vamos agilizando y vamos cumpliendo con lo que dice la Constitución. La Constitución no dice que deba de ponerse la puesta a disposición por escrito. Entonces, bueno, esto es algo que yo estoy sosteniendo y que me parece que esto también evitaría dilaciones en la puesta a disposición y además que no le corresponda a los agentes estatales llevar al médico a la persona detenida. Una vez puesta a disposición, será el agente del Ministerio Público quien con su médico legista haga la observación correspondiente de la persona detenida y advierta si hay o no signos de tortura, ¿sí? Pero no traer a los policías en toda la ciudad buscando un médico oficial para que certifique a la persona detenida, ¿sí? Si llega a llegar ante el agente del Ministerio Público y ese médico considera que efectivamente trae lesiones, pues que se deslinden las responsabilidades correspondientes, inclusive ante los agentes aprensores, que les pueda hacer la imputación la propia persona detenida. Entonces, algunos han dicho precisamente en este tema que la puesta a disposición, el pacto informativo de puesta a disposición, cuando hay una prolongación ilegal de la detención, no debe quedar sin valor probatorio. Eso ya dijo la Corte. Dice, porque hay dos momentos. Uno, la detención. Dice, si la detención es legal, en flagrancia, el pacto informativo no puede quedar sin valor. Pero imagínense la trascendencia también del pacto informativo que puede ser la misma declaración de los policías remitentes ante la gente del Ministerio Público. Es donde están señalando las causas de la detención, a qué hora se llevó la detención, cómo se verificó la detención, si hubo flagrancia o no hubo flagrancia. Y en consecuencia, esta sería una de la trascendencia de dejar sin valor probatorio ese pacto informativo y por lo tanto decretar la libertad. La Corte, como ya lo señalé, dijo que no, simplemente todo lo demás tendrá que abordarse por la dilación en la puesta a disposición. Y otro tema que creo que es importante es el del caso urgente, donde uno de los elementos muy importantes es que debe de mediar una orden por escrito del agente del Ministerio Público. No nada más basta que esta detención sea por delito grave, que haya riesgo fundado de que se vaya a la acción de la justicia y de que por cuestiones de razón de la verdad no se pueda acudir a solicitar la orden de aprehensión, sino que debe de haber precisamente un mandamiento escrito del agente del Ministerio Público. Si no hay un mandamiento escrito previo a la detención es ilegal. Me voy rápido para concluir, que se actualicen supuestos de caso urgente, pero no exista orden escrita del Ministerio Público. Demora en la puesta a disposición ante la autoridad más cercana, porque también habla de la autoridad más cercana, no nada más ante la gente del Ministerio Público. Luego dice, demora en la puesta a disposición ante el Ministerio Público. También habrá detención arbitraria cuando hay dilación en la puesta a disposición ante el juez de control por delito flagrante. Dilación en la puesta a disposición ante el juez de control por caso urgente. Dilación en la puesta a disposición ante el juez de control por cumplimiento de orden de aprehensión. Prolongación de detención de una persona sin que se presente la querella correspondiente en los términos que establece la ley. Cuando el juez de control ratifique denegar la detención sin que se cumpla con el requisito de querella. Es decir, no deben esperarse hasta el plazo constitucional, que eso lo analicen en el auto de vinculación o auto de formal prisión. Debe de resolverse en la audiencia de control de la detención. Si no hay requisito de procedibilidad, decreto la libertad, porque si no prolongaría una ilegal detención que al final de cuentas
en el término de las 72 horas, pues lo voy a dejar en libertad. ¿Por qué no lo decreto inmediatamente? Retener al indiciado por más de 48 horas ante el Ministerio Público sin ordenar su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial y no se trate de los supuestos de delincuencia organizada. Acuérdense que si solamente se prolonga más de 48 horas, cuando es delincuencia organizada. Retener al indiciado por más de 96 horas, en tratándose de delincuencia organizada, pero no decreto de su libertad. Es decir, hay delincuencia organizada, puedo solicitar la duplicidad, pero me paso de las 96 horas. Luego, la detención ante autoridad judicial excede el plazo de 72 horas a partir de que la persona detenida es puesta a disposición. Esto también ha llegado a suceder en materia federal, que no han resuelto porque, sobre todo ahora, como las personas en materia federal llegan a estar detenidas en el interior de varios centros de readaptación social federales, en Nayarit, en Jalisco, Estado de México, etc., los jueces están aquí en el Distrito Federal y tienen que mandar el exhorto a otra localidad, llámese Sonora, y no va a llegar de manera inmediata y tampoco llega el expediente. Argumentan que se puede suspender el procedimiento. Yo considero que eso no es correcto, no es constitucional, y hemos tenido asuntos donde hasta después de 10 días se le está tomando la declaración preparatoria a la persona porque en ese momento llega el expediente y entonces el juez correspondiente dice: a partir de este momento levanto la suspensión y me empieza a correr el término de las 72 horas. Eso es ilegal. Luego, la detención ante autoridad judicial también se excede del plazo de la prórroga, que es 144 horas. Exceso en los plazos de detención por orden de arraigo también. La Constitución nos dice 40-80. Si hay exceso, detención arbitraria. Cuando no se justifica la duración de la prisión preventiva por plazo razonable, la Constitución nos dice que será 4 meses o 1 año el término que tiene que durar el proceso penal. ¿Sí? Si esto se excede y no lo solicitó el procesado para hacer valer su garantía de defensa adecuada, es decir, ofrecer pruebas y que si no importa, yo me quedo aquí 2 o 3 años más, entonces, y no sé, los supuestos de plazo razonable, ya los hemos señalado en algún momento, que la Corte Interamericana ha señalado, cuando, dependiendo de la complejidad del asunto, de la estrategia de defensa del procesado y de la propia conducta del tribunal, que exista realmente diligencias que tengan que desahogarse. Luego, cuando se exceda del plazo de duración de prisión preventiva, en México ya se estableció que no debe de durar más de 2 años. Si esto se llega a prolongar, entonces también hay detención arbitraria. Decretar prisión preventiva fuera de los casos también autorizados por la propia ley, por el Código Nacional y por la Constitución, es decir, cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa o la que solicita la gente del Ministerio Público. Si no se dan esos supuestos y se decreta una prisión preventiva, creo desde mi perspectiva que también incurrimos en detención arbitraria. Cuando el responsable del centro carcelario prolongue la detención de una persona, es decir, ya cumplimos con el término constitucional y el director del reclusorio no deja en libertad a la persona, detención arbitraria. Detención por agentes estatales por meras sospechas subjetivas y sin que se actualicen los supuestos de sospecha objetiva razonable. Prolongación de la prisión de detención por falta de pago de honorarios. Prolongación de detención por compurgación de la pena. Ya compurgué y sigo privado de la libertad, detención arbitraria, supuestos a que se refiere la ley de amparo, que son sobre todo las detenciones de desaparición forzada de personas. Ya voy a concluir y nada más entonces señalaría que hay varios espacios de temporalidad donde se dan este tipo de supuestos. 1, antes de llegar a sede ministerial. 2, cuando se encuentra la persona ya detenida ante el Ministerio Público, porque puede haber prolongaciones de su detención. 3, cuando se encuentra ya a disposición del juez, que igual puede ser detención por orden de aprehensión.
ratificación de la detención. En todos esos momentos estamos señalando y ante el juez puede haber restricción de la libertad en la sentencia condenatoria, y luego en la parte de la ejecución de la pena de prisión, el cumplimiento de la pena o revocación de sustitutivos de la pena de prisión. Y concluyo con esta lámina que es entonces también el control de detención. Es un mecanismo de protección y garantía. O sea, no es una mera formalidad esencial del procedimiento. Cuando hablamos de derechos y garantías, esta es una garantía constitucional porque es un mecanismo de control de la constitucionalidad para reparar violaciones cometidas a derechos humanos. Por eso le estoy dando yo el carácter de mecanismo de protección. Es una definición que yo estoy proponiendo, no viene en ningún libro. Es el mecanismo de protección y garantía que se confiere al agente del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial y al juez de control durante la audiencia de control de la detención. Es decir, los dos tienen esa facultad, tanto el Ministerio Público como el juez de control, en la que toman conocimiento de determinados hechos a fin de determinar de manera inmediata si la detención del indiciado puesto a su disposición se ajusta a lo previsto por el artículo 16 constitucional, a lo previsto por el artículo 7 de la Convención Americana, al 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en su caso se ratifica la detención o se decreta la libertad con reservas de ley de la persona detenida, ejerciendo de esta manera estas autoridades, Ministerio Público o jueces de control, un control de constitucionalidad y convencionalidad de la detención para evitar la convalidación de una detención arbitraria cometida por agentes del Estado o por particulares, porque la Constitución también dice que cualquier persona puede detener a otro cuando esté cometiendo un delito, pero si este particular comete esas arbitrariedades también de torturar, de ponerlo a disposición 8 días después del agente del Ministerio Público, pues también va a ocurrir en este tipo de violaciones. Por lo tanto, reparando la violación del derecho humano a la libertad y a la seguridad personal. Por su atención, pues les agradezco su paciencia y les doy las gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al doctor Ángel Alonso Trujillo por su destacada participación como ponente en la conferencia Detención Arbitraria y Control de Detención, disertada el 5 de noviembre de 2016 en el Auditorio Isidro Fabela de esta facultad. Por mi raza hablará el espíritu, viene firmado por el señor director, el doctor Raúl Contreras, justamente. Muchísimas